Era espontáneo y cálido, en especial con niños, enfermos y ancianos. Y lo más impresionante de esas reuniones con la juventud, que el Papa nunca dejó de ser exigente. Y en una juventud de los tiempos del Papa, de nuestro tiempo, una juventud con todo este relajo moral, por decirlo de alguna manera, con toda esta inversión de valores que vimos, sin embargo, la palabra del Papa era una palabra fiel al Evangelio, una palabra de exigente. Y el Papa les decía, Cristo es exigente. Y precisamente porque Cristo es exigente, Cristo los llama y Cristo los quiere amigos. Y los muchachos se entusiasmaban con esto. O sea, uno se dice que parece paradójico que en un mundo donde se busca el placer, en un mundo donde se busca lo fácil, sin embargo el mensaje de Juan Pablo II a los jóvenes fue un mensaje de exigencia y los jóvenes realmente se entusiasman y respondieron. Grazie per questo dialogo. Non era un monologo, ma grazie alla vostra iniziativa era un vero dialogo. Alla vostra intelligenza. Como ningún otro líder religioso, tuvo al mundo por púlpito y su prédica era una continua exaltación de la dignidad humana y el poder redentor de la fe. El Papa expresó la discusión y el respeto a los derechos humanos desde varias perspectivas. Primero, creo que su santidad en la visita a los diversos países describió lo que significaba el respeto de los derechos humanos expresado en los valores más esenciales de la libertad y la justicia. El Papa estuvo profundamente preocupado por los problemas, por ejemplo, de población y desarrollo. No en balde tuvo la Iglesia un papel importante en esa Conferencia Mundial de Población y Desarrollo. En segundo lugar, creo que el Papa hizo una buena articulación cuando pudo expresar al mundo lo que significaba la democracia como posibilidad de gobernar al mundo desde el respeto al otro, la libertad y la justicia. Juan Pablo II quería ver reconciliadas la cruz, la luna creciente y la estrella de David. Cuando hace el encuentro de Asís, hay que saber que invitó allí a no solamente judíos, es decir, anglicanos, todas las religiones protestantes que se vinculaban en alguna forma a Jesucristo y al mismo Dios, sino también a los musulmanes y también a los animistas, que hay veces que tienen, bueno, distintos dioses. Es decir, lo que él quiso ahí recuperar es la dimensión trascendente de la persona, que es otra cosa totalmente distinta. Quienes creen de que existe algo que está más allá de nosotros mismos y que nos ilumina, nos ayuda, es decir, que hay un espacio
de plenitud al cual buscamos, y bueno, y poner eso en común. Fue realmente una cosa hermosísima. Lástima que no se ha continuado hasta el momento. Lo más importante que hizo Juan Pablo II fue acercar a la Iglesia Católica a las otras religiones. Fue el hecho de que él hizo que la Iglesia Católica no solamente se reconciliara con religiones con las cuales no había tenido una buena relación, como por ejemplo todo lo que fueron las religiones cristianas no católicas, o por ejemplo con los musulmanes o con los judíos, con los cuales se reconcilió, les pidió disculpas también con los grupos como los grupos indígenas o los grupos aborígenes, a los cuales también se disculpó por los hechos de la Iglesia en el pasado. Eso creo que es lo más importante, que incentivó el diálogo entre las religiones. Creía que la religión nunca más debe servir de pretexto para la guerra. Advirtió a los creyentes contra la violencia verbal y física del fundamentalismo de cualquier índole. Tuvo una visión: cruzar la antigua cortina de bambú para propiciar la unificación de los fieles chinos con la Iglesia de Roma y liberar a los católicos de ese país de las cadenas del régimen comunista, tal y como lo consiguió para su tierra natal. Aunque él decía, eso ya estaba podrido, yo solo di un remesón a la mata y terminaron de caer los frutos. Predicó la primacía de las personas sobre las cosas, que significaba pasar de la indiferencia al interés por el otro y del rechazo a la acogida. Lanzó un llamado sin precedentes a un examen global de conciencia por parte de la Iglesia Católica, a una revisión crítica de toda su historia, convencido de que este acto masivo de renovación espiritual le daría un fuerte impulso a la reconquista de las almas en el mundo contemporáneo. Decían quienes lo rodeaban, es una experiencia asombrosa ver al Papa en un reclinatorio, inclinando la cabeza sobre el báculo. Junta las cejas. En esos momentos de silencio, uno puede ver cómo su rostro se contrae en el esfuerzo por encontrarse con Dios. Nunca le tuvo miedo a estar o a tener que ir a países donde a lo mejor fuera más compleja su visita. ¿Por qué? Porque lo hacía convencido de que esa era su misión, y ese ejemplo nos lo dio hasta el final de sus días. Para muchos podía parecer cómo sale ya un hombre tan anciano, tan enfermo, que apenas si puede balbucear palabra, que lo mejor sería como tenerlo por allá escondido. No, él sintió que tenía que dar hasta el último momento el testimonio de estar presente, de acompañar a su gente, y por eso aquella última salida en público que nos dejó a todos como con el corazón así encogido. Una de las cosas que admiro yo en Juan Pablo II es que él no evadía problemas. Le gustaba estar metido donde el problema está candente. Él tocó y se metió en cuestiones políticas entendidas, digamos, como la búsqueda del bien común, la defensa de una convivencia a la altura de la dignidad humana, política entendida en el sentido de defensa y promoción de los derechos humanos. Él se metió allí, no como algo adicional a lo que un cristiano tiene que hacer, sino como algo que entra en la médula del mensaje cristiano. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos imittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a mal. En su diálogo con las naciones y los pueblos del mundo, Juan Pablo II se mostró siempre atento. Un libro siempre abierto guiaba sus prédicas sobre el hombre, su dignidad y sus derechos. Jesucristo, la clave para comprender la gran y fundamental realidad que es el hombre. Excluir a Cristo de la historia humana, decía el Santo Padre, es un pecado contra la humanidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.